Una de las cosas que hizo la primera parte de este evento fue darnos un contexto general sobre lo que está pasando en Centroamérica. Yesenia Portillo, Ángel y yo estamos representando diferentes organizaciones y vamos a dar un poco de los insumos y un poco de la memoria histórica que hemos tenido trabajando para estas organizaciones de solidaridad histórica y vamos a hacerlo a través de hablar sobre temas y ejes que pensamos que son muy importantes y muy primordiales para entender lo que está pasando en diferentes países de Centroamérica, pero también para ver cuáles son las similitudes y algunas comparaciones. En cualquier momento que ustedes tengan una duda sobre lo que estamos hablando, vamos a abrir un espacio al final para preguntas, pero si hay alguna duda de algún término, siéntese en la libertad de ponerlo en el chat para que podamos aclararlo en el momento que estamos hablando. Y creo que la primera pregunta que vamos a tratar de responder con la experiencia que tuvimos en la delegación es sobre la represión militarizada en contra de los movimientos sociales. Entonces, muchos de nosotros como diáspora centroamericana, caribeña y de Latinoamérica en general, participamos en este viaje con bastante conocimiento previo sobre las formas en que Estados Unidos financia la represión militarizada, como estábamos viéndolo anteriormente en la pequeña presentación previa a estos breakup rooms. Una de las cosas que vemos que está afectando la región es la Alianza para la Prosperidad, CARSI, pero me gustaría preguntar a Yesenia y a Ángel, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que les sorprendieron, que vieron en la delegación en relación a la represión militarizada en contra de movimientos sociales? Gracias, Edna. Mi nombre es Ángel, trabajo para el IFCLA, IFCLA, Interfaith Community in Latin America en San Luis. Trabajamos con inmigrantes. Fue una alegría y un honor participar de esta delegación y al mismo tiempo, pues, espero seguir continuando la lucha por solidaridad con estas comunidades. Edna, para contestar tu pregunta, mi formación intelectual es en historia. Yo llegué a esta delegación con un conocimiento previo de la explotación histórica que países europeos y Estados Unidos han realizado en Centroamérica desde antes del siglo XX y sobre todo la explotación en el siglo XX con la United Fruit Company, etcétera, etcétera. Así que ya yo tenía una idea de por dónde iban las cosas, pero ciertamente esta delegación fue como actualizar todas esas informaciones y cosas que yo había escuchado anteriormente hacia los problemas más recientes y hacia la explotación internacional que continúa ocurriendo en esta zona. Para mí, yo podría hablar principalmente de dos cosas para comenzar. Primero, la increíble opresión violenta que continúa ocurriendo contra activistas ambientales. Muchos de ellos, por ejemplo, pertenecen a una organización que se llama la Organización Fraternal Negra de Honduras, o UOFRANE. Estoy casi seguro que todo el mundo aquí, o casi todos habrán escuchado alguna vez de Berta Cáceres Flores, famosísima activista ambiental indígena que fue asesinada hace unos años mientras luchaba con su comunidad lenca para proteger las tierras y los ríos de su comunidad. Pero muy pocas veces escuchamos que también entre la comunidad negra y la comunidad negra indígena de estos países, en el mismo Honduras, la comunidad garífuna, también sufren persecuciones similares y a veces hasta peores. De acuerdo a estadísticas recientes y testimonios que escuchamos cuando estuvimos allí, desde el 2009 al 2020 hubo en Honduras 685 casos de violencia contra activistas ambientales. Y de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de estos fueron contra activistas negros indígenas de la comunidad garífuna. En el caso de la comunidad garífuna y la OFRANE, escuchamos que en el año 2015 el gobierno de Honduras fue demandado por ellos, por la comunidad garífuna, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La razón de la demanda es porque el gobierno construyó 3 proyectos turísticos en
la zona de Atlántida, donde la comunidad garífuna tiene tierras y son propietarias de tierras. El gobierno no consultó, construyó estos proyectos que benefician a otras personas y dañan a esta comunidad que históricamente ha sido oprimida. Con todo y que el gobierno perdió la demanda, las construcciones continuaron y el asesinato y daño a la fama y paz de estas comunidades continuaron. Recientemente, en el 2020, 5 activistas de la comunidad negra indígena garífuna, Albert Snyders, Milton Martínez, Suami Aparicio Mejía y Alberto Santana, fueron desaparecidos y hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió. Esto es simplemente un ejemplo entre cientos de personas y decenas que escuchamos nosotros cuando participamos de esta delegación. Lamentablemente, la explotación de la zona continúa y la opresión también. Y como último ejemplo, cuando fuimos a Guatemala, escuchamos el caso de Marilyn Topacio Reynoso, una activista de 17 años, una muchacha adolescente que cuando se enteró junto a su comunidad que una compañía canadiense llamada Tahoe Resources iba a comenzar operaciones mineras en lo que se conoce como el Escobal, una mina de plata. Cuando ella se enteró junto a su comunidad que esta organización canadiense extranjera iba a comenzar otra vez operaciones mineras en su zona, ella organizó a estudiantes en su escuela para que rechazaran cualquier tipo de regalo u oferta que esta compañía minera estaba haciendo para comprar a la gente. Y en medio de toda su lucha activista, esta adolescente de 17 años fue asesinada en una noche luego de estar tocando música en un evento. Ella fue asesinada, su papá fue baleado y ha sido baleado varias veces. Y son simplemente cosas impresionantes que uno dice, pero las cosas han cambiado, o sea, ¿qué exactamente ha cambiado? Y detrás de ello continúa siendo los intereses económicos internacionales como el Banco Internacional de Desarrollo Interamericano, etcétera. Esos son solamente 2 ejemplos que quiero mencionar. Se lo paso a la compañera Yesenia. Quizá antes de continuar con el siguiente punto, mencionar de que Tahoe Resources fue absorbida por la compañía Pan American Silver, que tiene accionistas en Estados Unidos. Entonces, justo hace unos días fue la reunión de inversionistas a puerta cerrada, en donde se entregaron unas peticiones para el cese de operaciones, en donde organizaciones representativas de Guatemala y de Argentina, organizaciones y comunidades organizadas indígenas presentaron peticiones y fueron negadas. Entonces creo que es importante también hacer ahí un link en cómo Estados Unidos también ahora es parte de toda esta maquinaria de explotación que atraviesa toda Latinoamérica. Guatemala es solo una de las comunidades que está afectando y en la misma naturaleza violenta de los casos que están pasando en Guatemala está pasando en diferentes regiones en donde la Pan American Silver Company tiene también proyectos en comunidades indígenas también. Y perdón, Jessie, te paso la palabra. Y también algo importante que resaltar es que esa compañía también puso una demanda a través de CAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Entonces hubo una demanda o hay una demanda de $400 millones contra el gobierno de Guatemala por poner un alto a la explotación minera. Y algo similar pasó en El Salvador, cuando las comunidades se organizan y resisten. Esto fue algo sorprendente que yo aprendí también, cómo las compañías culpan al Estado por no reprimir suficientemente al pueblo organizado. Y luego pueden, a través de tratados de libre comercio que imponen los Estados Unidos como CAFTA, de CAFTA se pueden, ¿cómo se dice? Usan esa herramienta para después poner denuncias internacionales contra el gobierno guatemalteco porque los policías no hicieron su trabajo suficientemente bien, ¿va? Entonces, eso fue algo sorprendente, impactante para mí escuchar eso, que usan ese argumento, ¿verdad? Que no hubo suficiente represión al pueblo y eso impidió que la minera trabajara. Entonces, sí, para mí,
Hola, antes de seguir me voy a presentar. Mi nombre es Yesenia Portillo y uso los pronombres ella y trabajo con CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Tengo ya muchos años trabajando en solidaridad internacional con Centroamérica, pero para mí fue una experiencia bastante impactante poder conocer a comunidades en resistencia en Honduras y en Guatemala. Y también tener la oportunidad en los primeros días de compartir con las compas salvadoreñas también de los movimientos sociales. Yo creo que para mí, siendo alguien que estoy bastante empapada de esta información y trabajando en colaboración también con organizaciones históricas como NISCUA, Witness for Peace, SOA Watch también, que hacen trabajo en Guatemala y en Honduras, y sí, apoyándonos mutuamente y aprendiendo de las diferentes luchas. Yo siempre las he conocido, pero estar allí en los campamentos de resistencia y escuchar, ver qué significa estar, poner como organizar una comunidad o muchas comunidades para tomar tierras y tomar espacio en contra de trocas que van a traer materiales para construir mineras y para construir hidroeléctricas. Fue algo muy impactante para mí porque no había tenido nunca la oportunidad de conocer algo así, y es algo bastante que se da mucho en Guatemala y en Honduras y no se da tanto en El Salvador en este momento. Entonces, para mí fue algo nuevo tener esa experiencia. Sí quería hablar un poquito sobre la situación en el Bajo Aguán, porque la situación sobre las tierras en el Bajo Aguán es algo que me gustaría que la gente pusiera más atención y aprendiera más sobre eso, y a ver cómo podemos continuar a apoyar esa lucha, porque se trata de una compañía de African Palm Oil, aceite, no sé cómo se dice en español. Denant es una compañía estadounidense que ha estado con el apoyo de Juan Orlando Hernández, el régimen de Juan Orlando Hernández y las fuerzas de seguridad, a través que consiguen dinero financiero por el Banco Mundial. Para, según ellos, proteger la agricultura. Entonces, son programas que se nombran como que si fueran cosas buenas, pero al final del día son utilizadas para promover intereses corporativos que dañan el medio ambiente y desplazan a comunidades. Entonces, la situación en el Bajo Aguán es que esta compañía Dinant ha robado tierras cooperativas que son legalmente, los propietarios o los dueños son legalmente las comunidades ancestrales de esas tierras, tienen legalmente el derecho a esas tierras, pero a través de un programa financiado por el Banco Mundial, las fuerzas de seguridad hondureñas han estado atacando al pueblo que se está adueñando de esas tierras. Entonces, las cooperativas, la manera en que funciona es que llegan familias, son cientos y cientos de familias que llegan a sentarse en sus tierras y tomarse para proteger contra la destrucción de esta compañía. Y las fuerzas de seguridad hondureñas y también privadas de la compañía llegan a desalojar violentamente a esas comunidades, y han sido cientos de personas que han sido atacadas, y hay cientos de personas que han muerto, han sido matadas o que han matado las fuerzas de seguridad ya hondureña y también privada en esa lucha. Entonces hay que poner mucha atención allí porque es una lucha que sigue, y yo había escuchado sobre esta lucha, pero tener la oportunidad de hablar con compañeras y compañeros que
que son de esas cooperativas y que viven esto al día. No pudimos llegar meramente al Bajo Aguán, pero llegaron a visitar y hablar con nosotros y con los representantes del Congreso. Entonces es algo muy importante para nosotros como parte del movimiento de solidaridad con Centroamérica y también para representantes en el gobierno estadounidense que pueden tener cierta incidencia en ese tema. Y vamos a seguir entonces a la siguiente pregunta. Yo creo que si tienen alguna pregunta ya lo pueden poner en el chat para así tener una nota mental mientras vamos. Y se lo voy a pasar entonces, no sé, Edna, si tienes algún último comentario antes de pasar a Ángel con la próxima pregunta. Quizás solo agregar muy brevemente que al menos en los casos que NISWA está, y mi nombre es Edna Sandoval, organizadora transterritorial de NISWA, perdón por no presentarme, la red de solidaridad con el pueblo de Guatemala. De los casos que está siguiendo NISWA y de los casos que está apoyando NISWA a través de organizaciones amigas que visitó la delegación, como la resistencia en contra de la mina Escobal, de pueblos organizados Xincas, y también la resistencia pacífica de la Puya. Creo que es muy importante resaltar que ambas resistencias fueron por procesos de represión de policía militarizada, bastante violentos, procesos que fueron televisados y que fueron documentados, ¿no? Y a pesar de eso, en todo el proceso que ha habido resistencia pacífica a través de plantones, en la revisión de que cesen las actividades en la mina, los gobiernos y las asociaciones locales que están siempre favoreciendo a la compañía han retrasado. En el caso de la Puya vemos que ya por 10 años, en el caso de la resistencia Escobal, el proceso de la preconsulta fue aprobado después de 3 años de entrar en una petición, cuando los representantes del pueblo Xinca finalmente consiguieron tener asientos en la preconsulta. El proceso ha sido también pues bastante golpeado, a pesar de que están siguiendo todos los pasos en las leyes locales para poder hacer una preconsulta que incluya las voces de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que esto nos da un poco de perspectiva en cuál es el rol de los gobiernos locales, no solo en facilitar la militarización y la represión de los territorios en donde están las minas, sino también esta cooptación que existe para favorecer políticas neoliberales que están en la región, como la que hablamos hace un momento, CAFTA DIER, que pasó en 2006, se puso en lugar, y en el 2020 pues ya no había ninguna tarifa para exportaciones agriculturales o exportaciones de materia prima. Entonces creo que eso nos dice muchísimo de cómo los países son sistemáticamente preparados para que esto sea algo que se normalice en las prácticas judiciales locales. Gracias, Edna. Para pasar a la siguiente pregunta, sabemos que en los tres países, entiéndase El Salvador, Guatemala y Honduras, han habido experiencias recientes de autoritarismo y ataques a la democracia. En opinión de ustedes, ¿cuáles son algunas similitudes y diferencias con respecto al autoritarismo y los ataques a la democracia en los tres países y el papel de Estados Unidos en estos ataques y problemas? Para dar un poquito de contexto a esta pregunta, conviene mencionar un poco que el pasado noviembre de 2021, un nuevo gobierno en Honduras, por ejemplo, fue escogido. La nueva presidenta y primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, fue elegida y el gobierno en Honduras se movió un poquito más hacia la democracia. Pero esto ocurrió después de 12 años de básicamente gobierno dictatorial en el país de Honduras. Honduras estaba siendo gobernado por Manuel Zelaya en 2009 y él fue sacado de su puesto por la fuerza, por el ejército de Honduras, tras una orden de la Corte Suprema que fue escondida y secreta y luego favorecida por el Congreso de Diputados, pero todo esto de manera ilegal.
La ilegalidad de este golpe de Estado que ocurrió en 2009 en Honduras fue denunciada por la Unión Europea, fue denunciada por la Organización de Estados Americanos, entre otras organizaciones, y fue el primer golpe de Estado que ocurrió en Honduras desde 1978. Sin embargo, los Estados Unidos favorecieron este golpe de Estado que puso en el poder a Roberto Micheletti y luego a otras personas. Y básicamente ha sido el gobierno que ha establecido todas las leyes en el gobierno de Honduras que han básicamente abierto las puertas para que multinacionales vengan y exploten los recursos sin beneficiar a la población local. Algunas cosas que ustedes quieran decir sobre esta pregunta, otra vez, similitudes y diferencias entre los países, pero cómo Estados Unidos está envuelto en esto. Sí, Edna, no sé si querés empezar vos. Sí, yo creo que un poco de el autoritarismo y los ataques de la democracia en el contexto de Guatemala, me gustaría dar algunos ejemplos específicos que está pasando coyunturalmente. Este año en Guatemala pues está en vigencia una ley que se llama la ley de ONG, muy similar a la ley que pasó en Nicaragua hace algunos años, y es una nueva ley relativa a organizaciones no gubernamentales. Menciono esto porque ustedes han visto un poco de la historia del trabajo que hacen como organizaciones de base y organizaciones no gubernamentales en Centroamérica, como las que estamos aquí presentes. Esta es una ley que pretende, no solo criminalizar, pero, digamos, destituir de su puesto a organizaciones no gubernamentales que están haciendo trabajo de apoyo y acompañamiento en Guatemala, ya sea a nivel local, pero también organizaciones internacionales. Yo creo que esto es una estrategia que cae justo en un momento en donde en Guatemala hay un proceso de criminalización y de persecución a representantes de operadores de justicia en Guatemala, específicamente el caso del juez Pablo Xitumul que estábamos hablando. Este es solo un caso más de la criminalización y destitución sistemática que ha pasado en Guatemala en los últimos años en contra de jueces que están llevando casos de alto riesgo o de alto perfil. Usualmente son jueces que llevan casos de violaciones a los derechos humanos históricos en Guatemala, productos de la guerra, pero también llevan casos específicamente de corrupción e impunidad en contra de representantes gubernamentales en Guatemala. Sabemos de que hace algunos años se destituyó a la CICIG, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Y bueno, esto digamos, una continuación de todo cooptación de instituciones de justicia en Guatemala que está pasando en estos años de una manera exponencialmente rápida, más que lo que había pasado en las últimas 2 décadas. En los últimos 5 años ha habido una criminalización extremadamente agresiva y rápida en contra de representantes judiciales que están tratando de hacer procesos de casos en contra de personas, digamos, aliadas a los poderes del Estado grandes y específicamente a los poderes militares del Estado y a las oligarquías locales. Yo creo que tenemos que poner mucha atención porque esto va a impactar de manera bastante relevante cómo vamos a tener, cómo se va a ver la democracia en Guatemala en los siguientes 15 años. Tenemos que poner atención también cuáles son los casos que se están archivando, específicamente casos de violaciones en contra de los derechos humanos, pero tenemos que también ver la naturaleza de la criminalización en contra y persecución en contra de estos jueces que están llevando estos casos de justicia transicional. Entonces, creo que esos son los aportes que puedo dar de lo que vimos en Guatemala. Esta fue la mayor preocupación que los representantes oficialistas, específicamente de bancadas de izquierda, han dado en sus análisis de la democracia en Guatemala en este momento. Y es porque está cooptado el sistema que no han podido haber avances en cuestiones sistémicas urgentes como reducción de la pobreza y reducción de violencia, específicamente violencia en contra de mujeres y de grupos marginalizados en Guatemala.
y el tema de de la creciente inequitud económica que está pasando producto de otras cuestiones sistémicas que ya hablamos antes. Gracias, Edna. Yesenia, ¿algo que quieras mencionar? Sí, y nada más mencionar que también tenemos, creo, unos 15 minutos que nos quedan. Entonces, creo que voy a tratar de ser breve, pero sí quiero compartir un poquito sobre los ataques hacia la democracia en El Salvador, que sabemos que es una situación extremadamente difícil y resaltar también que para mí este viaje, y lo digo para reflexionar también los aprendizajes que tenemos nosotros como diáspora, como personas involucradas, para reflexionar también cómo eso pueden haber sido los aprendizajes también de los representantes del Congreso y sus asistentes y el personal de las oficinas que fueron con nosotros también. Entonces, yo aprendí muchísimo sobre la realidad política en Guatemala y en Honduras ahorita, que son contextos bastante particulares y específicos. Entonces sí tengo mucho agradecimiento y aprecio a todo el trabajo y a la labor que se hizo para poder compartir todo eso. Y también muy particularmente para mí fue súper importante que llegaran, y disculpen, siempre me pongo así, que llegaran tantas personas del movimiento social y del movimiento popular del Salvador a Honduras para poder compartir con los compas del Bajo Aguán, con COPIN, con el movimiento amplio para la dignidad y justicia en Honduras, y hablar desde su experiencia en El Salvador lo que está pasando, porque en la región hay mucha confusión. Y entonces tuvimos como, creo, representación de por lo menos 30 grupos del movimiento social en El Salvador que pudieron llegar y pudieron dar sus testimonios sobre los ataques a la democracia en El Salvador, que es no puedo hablar, no lo puedo describir en 5 minutos, entonces ni lo voy a intentar, pero nada más dar a saber lo que sucedió más o menos, ¿verdad? Que fue una importante oportunidad para aclarar y para que los movimientos sociales en El Salvador aclaren que Nayib Bukele no es un héroe. Y también hicieron un llamado, disculpen, hicieron un llamado a los compas de Honduras a cerrar filas contra él, porque ese es un proyecto que están queriendo, es un proyecto fascista que están queriendo también expandir hacia la región. Entonces es una situación muy peligrosa. Entonces creo que eso fue una de las cosas muy impactantes de la delegación de los compas del Salvador, poder dar su testimonio hacia los ataques que se están dando. En El Salvador hay un control completo por el Ejecutivo, por el presidente y por su clan, de todos los 3 poderes del Estado, del judicial, legislativo y también de la Procuraduría de Derechos Humanos. Tuvimos un grupo allí de familiares de presos políticos, que muchos de ellos son políticos del partido del FMLN. Entonces fue bastante importante que los movimientos sociales respaldaron también esa lucha y dijeron, sí, en El Salvador hay presos políticos, y no solo porque Nayib Bukele dicen que ellos son corruptos, eso es un peligro para todos. Y al finalizar la delegación,
es cuando presidente Bukele declaró el estado de excepción. Entonces hemos visto que desde que nos fuimos de Centroamérica ha profundizado aún más el ataque hacia el pueblo salvadoreño por parte de Nayib Bukele. Y sí, hay mucho que pudiéramos decir y no hay suficiente tiempo para profundizar completamente en este tema, pero creo que es importante también resaltar que el rol de los Estados Unidos, aunque el gobierno estadounidense pretende, pretende querer combatir la corrupción y alzar la democracia, históricamente esos esfuerzos han sido inefectivos y a lo contrario han sido utilizados por personas como Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele para posicionarse y de una manera política, como por ejemplo el CCS en El Salvador fue un punto de campaña. Entonces, Nayib Bukele también usó la retórica y la narrativa de anticorrupción que los Estados Unidos también estaba impulsando para su propio levantamiento político, aunque es una persona extremadamente corrupta y pro empresa privada y pues destrucción de tierras, etcétera. Muchas gracias, Yesenia. Tenemos poco tiempo, pero pudimos discutir un poquito de cómo similitudes y diferencias, ¿no?, en los problemas de cada país y en los retos. Creo que deberíamos entonces movernos a la última, ¿no? Sí, y no sé qué creen si la última pregunta, ¿cómo vamos? Es esta, que si el plan de la Casa Blanca para Centroamérica pretende abordar la pobreza y la emigración que resulta. Son las soluciones que plantea Estados Unidos las que pide la gente. No sé qué creen ustedes, si deberíamos de profundizar en esta pregunta o si sentimos que hablamos ya suficientemente, por lo menos tocamos un poquito en estos temas y abrir a preguntas. Creo que quizá abrimos a preguntas para poder también dar la oportunidad a que hayan como momentos de clarificación que quizá quedaron. Sí. Yo solamente resumo lo que escuchamos de la gente en una oración. No queremos desarrollo. Lo que ellos quieren es ser consultados a la hora de cómo usar sus recursos naturales y que el proceso beneficie a la gente, no a entidades privadas y mucho menos multinacionales. Sí, y también importante como qué clase de desarrollo, ¿verdad? No es que los pueblos estén en contra del desarrollo, pero desarrollo para quién. Correcto. ¿Quién tiene alguna pregunta que podamos hablar en los minutitos que tenemos? Sí, y creo que queríamos empezar con preguntas puntuales y no necesariamente reflexiones para abordar más bien el tiempo. Tal vez podemos tomar 3 preguntas o 2 preguntas de una vez y las podemos responder juntas. Entonces, empezamos con, si hay alguna persona que tenga pregunta, podemos colectar las 3 preguntas a la vez. También los pueden poner en el chat o alguna reflexión en el chat. Nos dimos a explicar con mucha claridad. Yo, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Sí, ok. Pues primero, muchísimas gracias. Y para no gastar el tiempo, malgastar el tiempo, mi pregunta es, ¿qué tipo de compromisos y acciones hicieron la delegación del Congreso de Estados Unidos? ¿Qué es lo que van a hacer regresado a los Estados Unidos? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Tal vez podemos tener una pregunta más. Y veo que también, no sé si fue algo. Ok. Quiero ver algo aquí que dice,
gracias por ser testigo. La gente de Estados Unidos debe realizar lo que pasa en América Latina. Ok, gracias por eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, voy a nada más compartir lo de TFC y lo que sigue con Gilamito como un ejemplo, porque hay varias cosas. Estuvimos en 3 países, bueno, estuvimos en 2 países, pero reunidos con movimientos populares sociales de 3 países, entonces, y aprendiendo de muchas luchas. Entonces, sí hay muchas diferentes maneras por las cuales los congresistas pueden tomar acción y se han comprometido a tomar acción, pero yo puedo dar el primer ejemplo. En el 2017, la representante Ilhan Omar fue a una delegación a Honduras con Witness for Peace y de allí nace este viaje también. Entonces, ya con esa experiencia hubo como una organización para poder llevar a más congresistas a Centroamérica. Entonces, en ese viaje del 2017, la representante Ilhan Omar visitó el campamento de resistencia de la hidroeléctrica Gilamito. Y esa hidroeléctrica recibe financiamiento o estaba recibiendo financiamiento en ese tiempo del Development Finance Corporation o la Corporación de Desarrollo, de Financiamiento para el Desarrollo de los Estados Unidos, que es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También recibe financiamiento del Inter-American Development Bank, que también es un banco multinacional donde los Estados Unidos también tiene mucho poder y control. Entonces, después de su visita del 2017, la representante Ilhan Omar tuvo incidencia adentro del Congreso y adentro del gobierno estadounidense para que se cancelara ese financiamiento a través del Development Finance Corporation. Ella hizo ruido en el Congreso, entonces el DFC pensó, pues esa resistencia que pasa en Honduras, nadie sabe de eso, ¿verdad? Pero nunca se imaginaron que una congresista de los Estados Unidos había ido precisamente a conocer esa resistencia y que iba a llegar a los Estados Unidos a rechazar eso y a causar ese cambio. Entonces, eso fue una victoria de la solidaridad internacional. Y lo que sigue, porque ese campamento de resistencia todavía está allí, todavía no se ha cancelado el proyecto y todavía está recibiendo financiamiento de Inter-American Development Bank. Entonces, el próximo paso para nosotros es cancelar ese financiamiento a través de esa entidad. Como dijo Yesenia, entre otras cosas que específicamente las personas congresistas que nos acompañaron se comprometieron fue a promover un proyecto de ley conocido como the Berta Act, que entre otras cosas se supone que proteja o establezca medidas para que Estados Unidos deje de patrocinar militarmente a estos países, porque históricamente lo escuchamos por la gente y se ha visto ya en la historia que la ayuda militar que Estados Unidos ha dado a estos países se ha utilizado para reprimir a los locales y favorecer a compañías multinacionales, y lamentablemente esto sigue ocurriendo. Así que The Berta Act fue una cosa concreta que estas personas congresistas se comprometieron, además de otros proyectos de ley, se comprometieron a hacer eco de todas las voces que se escucharon. Uno de esos ecos es este evento que estábamos organizando las personas activistas, pero ellas como congresistas también harán sus eventos. En San Luis vamos a tener uno con Cori Bush, etcétera, entre otras cosas. Se lo dejo a Edna para que nos comparta más. Creo que en el territorio de Guatemala los congresistas se comprometieron a dar seguimiento con algunas de las peticiones sobre los procesos legales que estaban en curso para poder asegurar la transparencia con las oficinas oficiales en Guatemala. Creo que esto es bastante importante porque pone una presión a nivel internacional y es algo que las comunidades en resistencia, específicamente la comunidad en resistencia en contra de la mina Escobal, ha estado tratando de hacer.
También la PUYA está a punto de hacer un press release de una carta congresional el martes con el apoyo de la oficina del representante Chuy García. Entonces creo que es también importante ver y también como visualizar de que cada oficina está dando seguimiento a diferentes causas, y es por eso que fue tan importante que los congresistas estuvieran en ese momento para poder realizar cuáles eran los movimientos a los cuales podían tener más acceso y más recursos para apoyar. Y bueno, toda esta información se las vamos a mandar en el correo de seguimiento, las peticiones para que puedan apoyarlas. Nuestro evento hoy al final también contará con un momento en el que vamos a discutir posibles acciones que podemos hacer, acciones que fueron propuestas no solamente por nosotros, sino también por las personas que escuchamos allá en Centroamérica. Creo que nos quedan como 30 segundos más o menos en este grupo. De mi parte, simplemente digo que ya yo conocía un poquito de Centroamérica, pero esta delegación simplemente me enamoró más de toda la lucha que está pasando allá y me hizo más consciente de todo lo que está pasando a nuestros hermanos allá. Gracias a ustedes por participar en este evento y por acompañarnos en este sábado. Veo muchas muchos nombres y caras conocidas en el evento, entonces agradecerles su compromiso e invitarles a que apoyen las organizaciones hermanas que están el día de hoy presentes. Una reflexión que he tenido yo también es que eran 5 congresistas que fueron con nosotros, ¿verdad? De muchos, de cientos, y lo que necesitamos es cambio sistemático, y sabemos eso, y sabemos que eso puede a veces ser frustrante, y creo que a veces de ahí vienen esos sentimientos de que qué en realidad pueden hacer ellos. Pero creo que para mí fue una experiencia de aprendizaje también, que ellos tienen el poder de su letterhead, de su firma, y de poder alzar la voz por lo menos. Entonces, y también nosotros como comunidad internacional apoyar y hacer denuncias y demandar ese trabajo también.